Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Vlogs, en el cual vamos a estar probando el último mod spec que queda por probar. Este es el último mod spec de los que son categoría normal, así que me enorgullece decirles que muchas gracias a todos los que han apoyado este canal. Y finalmente hemos terminado con todos los mod specs de GBA AU. Pues al final fue muy difícil conseguirlo, pero se consiguió. Y fue el GON, literalmente, como lo estuvieron viendo en el título del video, es el GON. Así que, de hecho, hay dos variantes de GON. Como pueden ver, ya tengo mi nombre personalizado, Chico Vlogs, ahí ya aparece en el nombre. Se ve amarillo y encima dice Chico Vlogs. Otra cosa, el GON, no se confundan. Ahora les diré cuáles dos GONs hay. Primero que nada, este mod spec es un estilo de pelea. Yo pensé que era una stand, así que empezamos fuerte, es un estilo de pelea. Así que puedo llevar el de Goyo tranquilamente y a la vez vamos a llevar este. Ahora, este estilo de pelea tiene varias habilidades. Por ejemplo, la C, que es la más atractiva de todas. Saca 65 de vida y solamente tiene 7 segundos de cooldown. Ya la puedes volver a spamear y sí, rompe bloqueo totalmente. Es una explosión que saca muchísima vida. Así que bueno, inicialmente ya tienes este super ataque. Otra cosa, por ejemplo, si tienes la V, es una tijera, saca 50 de vida y sí, también rompe defensa. Finalmente tienes otra habilidad que vendría siendo las tijeras no, vendría siendo este ataque es piedra, este es tijeras. Y finalmente falta el papel, que es este. No saca tanta vida, pero rompe defensa y es a larga distancia. Y cuando digo larga distancia es porque en realidad es larga distancia. Vamos a tratar de darle al que está allá. ¿Ven? Es larga distancia. Literalmente nunca le vas a pegar a alguien de tanta distancia. Probablemente esté en movimiento. Pero es una distancia exagerada. Literalmente creo que llega hasta allá. Va a atravesar la pared. O sea, es una distancia que imposible que desaparezca. Así que bueno, tenemos esas habilidades. Y finalmente tenemos la habilidad más rota de todas. La habilidad por la que debes de comprar el GON. Y es esta. Automáticamente no sé cuántos hitbox tiene, pero estoy acá. Y si le doy a la B, mira, es la habilidad de lava. La definitiva. Saca 100 de vida y cuando lo haces te baja dependiendo de tu vida, pero normalmente te va a bajar un cuarto, poco más de un cuarto. Se llama End, o sea, final. Esta habilidad te nerfea porque si no lo matas a tu rival con esta habilidad, GG, porque probablemente es tu último recurso. Porque si bien no lo puedes usar tanto como último recurso, porque si tienes poca vida te vas a matar solo, es porque ya no puedes usar esto. Por ejemplo, le doy a la C, a la V, a la B, a la N, a lo que quieras. A la G, porque con la G se hace el papel, con la C a ver, G papel, C roca y V tijeras. Pero cuando usas el End, como que ya no te deja usar las habilidades hasta que vuelva a cargar el End. O sea, ahorita ya que va a cargar, ya lo puedo volver a usar. O sea, literalmente tienes ese cooldown. Como que cuando usas esa habilidad, ya te nerfeas. Pero ahora sé una forma de sobreexplotar esto. Y pongámoslo a prueba. Gracias a stands como Goyo, miren lo que vamos a hacer. Por cierto, si no han visto el video del showcase del stand de Goyo, por favor vayan a verlo. Muy buen stand. De hecho es mi stand favorito de todo el juego. Antes era la OP no Mi, ahora es Goyo. Por la épica animación. Miren. Esta cosa te bufea. Y mientras hacemos eso, presionamos el barregón. Porque este es el otro. El barregón es un estado el cual te bufea el daño al doble. Y aparte te da el doble de resistencia. Y si Goyo de por sí ya te bufea daño, miren cuánto va a sacar el golpe final de GON. Vamos a probarlo con ese NPC. Recuerden que antes sacaba 100. Ahora miren cuánto va a sacar con el bufeo de Goyo y aparte el barregón. 195. Creo que no existe un NPC en todo GBA AU que resista eso. La verdad no estoy seguro.
Creo que debo de probarlo con algunos NPCs. Pero la verdad, esto es un poder inimaginable. Y la verdad, es bastante poderoso. Y ya de por sí, o sea, con el puro buff de Goyo, ya te está sacando bastante. A ver, creo que ya no nos dio tiempo de probarlo con el buff de Goyo. Ah, por claro, End. Esa es la habilidad final. Pero saca un aproximado de 85 la C. O sea, la que carga cada 7 segundos. Después de usar la extensión de dominio saca 87. La G saca 50. Y la V, que normalmente saca 50, saca 65. O sea, la V, que es la tijera, saca 65. La C, que saca 65 con el buff de Goyo, saca 85. Y la G, que saca 35, saca 50 con el buff de Goyo. Solo con buff de Goyo. Con el Barregón no sé, tal vez saque más. Vamos a probarlo con Dio. Vamos a usar la extensión de dominio y aparte el de End. Vamos a ver si mata a todos los NPCs. Vamos a ver, ojalá que sí, porque si es así, sí valdría un poco la pena. Obviamente si no tienes el Barregón no lo va a matar a todos, pero sí a la mayoría. Y bueno, esto es para ponerlo a prueba, ¿no? Barra E Gon. Ahí está. Vamos a ver cuánto saca. Ok, ahí parece que ya le bajamos un poco de vida, así que vamos a probarlo con Yotaro. Al fin el tiempo nos sobra. Probémoslo con Yotaro, igual creo que es un poco más fuerte Yotaro. Yo creo que sobrevive. Sí sobrevive, le baja la mitad de vida de un solo golpe. Pero bueno, es una gran habilidad en general. O sea, 195 de vida. Literalmente creo que ni un jugador va a tener tanta vida. Y sí, también Goyo tiene resistencia al TF. Se me olvidó decirlo en el antiguo video. Bueno, ahora que ya está todo resuelto y con el Barregón, y la diferencia del Barregón es que el Barregón es un comando. Miren, Barregón. Esto es un comando, no te da ni a nada. O sea, literalmente no te da nada, solo fuerza y ya. No tiene ni una habilidad, no tiene nada, solo te da esto. Y lo puedes combinar con cualquier estilo de pelea. O sea, no usa ni estilo de pelea ni stand. Puedes combinarlo con que quieras. Si quieres puedes tener boxeo, Yusuke Urameshi, lo que quieras. Más Barregón, y aparte el stand que tú quieras. Así que este Barregón es muy útil. Y sin, literalmente, el estilo de pelea más roto del juego es el de Gon. O sea, literalmente. Porque literal saca más que Saitama bufeado. El de Saitama sacaba 135. Pero, eso sí, el de Saitama se puede spamear. Y este solamente es una vez y te baja una cantidad de vida, pues, considerablemente alta. Y normalmente así te saca solamente 100. Saitama saca 70. Así que depende de gustos de cada quien. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense.